Lección 1. Conceptos básicos para comprar comestibles. Buenos días, Anna. También compré un poco de leche, pan y huevos. ¿Encontraste todo lo que necesitabas? Hola Juan, lo hice. Logré conseguir los ingredientes para la cena de esta noche. Es genial escuchar eso. ¿Qué planeas cocinar? Estoy preparando una abundante sopa de verduras. Es perfecto para este clima frío. Suena reconfortante. Me encanta una buena sopa, sobre todo si es casera. Absolutamente. Es mucho más saludable que las opciones compradas en la tienda. ¿Agregas alguna especia o hierba especial para realzar el sabor? Sí. Yo suelo añadir tomillo y romero. Le da a la sopa un aroma encantador. Tendré que probar esa combinación. Las hierbas frescas realmente marcan la diferencia en los platos. Lección 2. Asistencia al cliente. Hola, Anna. Quería pedirte ayuda con algo. Hola Juan, claro. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Estoy intentando organizar mi agenda de la semana, pero estoy un poco abrumado. Puedo ayudar con eso. ¿Has pensado en priorizar tus tareas? Es una buena idea. A menudo me distraigo en cosas menos importantes. Nos pasa a todos. Hacer una lista puede ayudarle a mantenerse concentrado. Definitivamente lo intentaré. ¿Cómo sueles organizar tus tareas? Los clasifico según la urgencia y la importancia. Me ayuda a abordar lo que necesita atención primero. Eso tiene sentido. Lo intentaré y veré si mejora mi productividad. Lección 3. Encontrar el ajuste perfecto. Hola, Ana. Estoy buscando jeans en talla 28. Hola John, déjame revisar el estante por ti. ¿Qué estilo te interesa? Prefiero un corte ajustado. Es más cómodo para mis actividades diarias. Eso suena bien. Los jeans ajustados pueden ser bastante versátiles. ¿Tienes algún color específico en mente? Normalmente opto por el azul clásico, pero también estoy dispuesta a probar el negro. Ambas son excelentes opciones. Se pueden combinar fácilmente con diferentes conjuntos. Exactamente, me gusta mantener mi guardarropa simple pero elegante. ¿Has encontrado algunos buenos jeans recientemente? Hace poco compré un par de jeans desgastados. Dan un aspecto moderno sin dejar de ser cómodos. Los jeans desgastados pueden agregar carácter. Debería considerar ese estilo también. Definitivamente. Y si no encuentra la talla 28, pedir ayuda también puede ayudarle a encontrar la talla adecuada. Buen punto, me acordaré de preguntar si no encuentro lo que necesito. Lección 4. Aceptar la propia imagen. Buenos días, Anna. He estado pensando en cuántas preocupaciones tiene la gente sobre la apariencia física. Hola John, ese es un tema interesante. A la mayoría de la gente le gustaría tener una apariencia ideal. Verdadero, parece que hay una presión constante para cumplir con ciertos estándares de belleza. Sí, y puede ser agotador. En cambio, es importante aceptar nuestra singularidad. Estoy completamente de acuerdo. Celebrar nuestra individualidad puede conducir a una mayor autoaceptación. Exactamente.
Las redes sociales suelen mostrar imágenes poco realistas que pueden afectar nuestra autoestima. Lo hace. Tomar descansos de las redes sociales puede ayudarnos a centrarnos en nuestra vida real y en nuestra autoestima. Absolutamente. Rodearnos de influencias positivas es clave para construir una autoimagen saludable. Bien dicho, recordémonos unos a otros que debemos apreciar quiénes somos, con nuestros defectos y todo. Lección 5. Comprender a su audiencia. Hola Anna, he estado pensando en nuestra estrategia de marketing. Hola John, ese es un tema crucial. Necesitamos identificar el público objetivo y sus preferencias. Bien, comprender a nuestra audiencia ayuda a adaptar nuestros mensajes de manera más efectiva. Exactamente. Deberíamos realizar encuestas o recopilar comentarios para saber qué es lo que realmente quieren. Gran idea, esto nos permitirá crear contenido que resuene con ellos. Además, el análisis de datos demográficos puede proporcionar información sobre sus intereses y comportamientos. Sí, es esencial adaptar nuestro enfoque en función de esos hallazgos. Y estar atento a las tendencias puede ayudarnos a mantenernos relevantes en el mercado. Acordado, recopilemos nuestras ideas y desarrollemos un plan integral para llegar a nuestra audiencia de manera efectiva. Lección 6. El día de picnic perfecto. Hola Ana, ¿cómo está el tiempo hoy? Hace bastante sol, ¿no? Hola Juan, sí, lo es. El sol lo hace perfecto para hacer un picnic en el parque. Absolutamente. ¿Tiene algún lugar favorito para hacer picnic en mente? Me encantan los jardines botánicos. Las flores son hermosas y generalmente no hay demasiada gente. Eso suena encantador. ¿Qué sueles empacar para un picnic? Me gusta llevar sándwiches, fruta fresca y algunas bebidas refrescantes. ¿Y tú? Normalmente llevo bocadillos como queso y galletas saladas, junto con algunas galletas caseras. MMM. Suenan deliciosos. Deberíamos hacer una lista de cosas que llevar. Gran idea. Consideremos también algunos juegos al aire libre para disfrutar mientras estamos allí. Eso lo haría aún más divertido. Un frisbee o una manta para relajarse suena perfecto. No puedo esperar. Será una manera maravillosa de disfrutar del clima soleado y de la compañía de los demás. Lección 7. Adoptar la cultura local. Buenos días, Anna. Cuando viajo, siempre trato de sumergirme en la cultura local. Hola John, ese es un enfoque fantástico. Realmente mejora la experiencia de viaje. Absolutamente. Probar la comida callejera local es una de mis formas favoritas de conectarme con un lugar. Estoy de acuerdo. La comida callejera suele reflejar los sabores auténticos de la región. ¿Tienes un plato favorito? Me encantan los tacos cuando estoy en México. Tienen un sabor tan fresco y vibrante. Eso suena delicioso. Disfruto probando pasteles locales cuando estoy en Europa. Esos siempre son un placer. Interactuar con los lugareños también puede proporcionar una gran comprensión de sus tradiciones. Sí. Participar en conversaciones puede generar maravillosas recomendaciones de tesoros escondidos. Exactamente.
Se trata de aceptar la experiencia y aprender de quienes nos rodean. Lección 8. La importancia de las promesas. Hola Anna, he estado pensando en el significado de las promesas en nuestras vidas y en nuestras leyes. Hola John, ese es un tema intrigante. Las promesas forman la base de la confianza y las relaciones. Absolutamente, aunque nuestra nación a veces ha detenido y otras veces se ha demorado en cumplir sus promesas, debemos cumplirlas. Sí, es vital para mantener la credibilidad y garantizar la justicia. ¿Cómo crees que podemos fomentar la rendición de cuentas? Creo que fomentar la comunicación abierta es clave. La gente debería sentirse cómoda hablando de sus compromisos. Estoy de acuerdo. La transparencia permite una mejor comprensión y colaboración. Además, enseñar el valor de las promesas desde una edad temprana puede inculcar integridad en las generaciones futuras. Bien dicho. Es esencial para construir una sociedad basada en el respeto mutuo y la cooperación. Esperemos que todos podamos esforzarnos por cumplir nuestras promesas, tanto personal como colectivamente. Lección 9. Anticipando un fin de semana artístico. Hola Ana, no puedo esperar a que llegue nuestro fin de semana artístico. Hola Juan, yo también. Será un refrescante descanso de nuestra rutina habitual. Absolutamente, tengo muchas ganas de explorar las galerías y tal vez incluso intentar pintar nosotros mismos. Eso suena emocionante. ¿Alguna vez has pintado antes o será esta una nueva experiencia para ti? He incursionado un poco, pero definitivamente no soy un experto. Será divertido aprender juntos. Aprender juntos es la mejor parte. ¿Qué tipo de arte te interesa más? Me fascina el arte abstracto, parece tan expresivo y abierto a la interpretación. A mí también me encanta el arte abstracto. Permite mucha creatividad. ¿Tienes un artista favorito? Me gusta Claude Monet, él es muy famoso. Soy un gran admirador de Claude Monet. Su uso del color y la luz es simplemente fascinante. El trabajo de Monet es hermoso. Definitivamente deberíamos visitar un lugar que presente arte impresionista este fin de semana. Lección 10. Organizaciones de viaje. Buenos días, Anna. Escuché que ofrecen vales de alojamiento y comida para nuestro próximo viaje. Hola Juan, qué bueno. Al menos podemos ahorrar algo de dinero en comida y alojamiento. Exactamente. ¿Tuviste que reservar el alojamiento tú mismo o te lo arreglaron ellos? Fueron organizados para mí, lo que facilitó mucho la planificación. ¿Y tú? Tuve que reservar el mío, pero encontré muchas ofertas en línea. Siempre es bueno ahorrar algo de dinero. Absolutamente. Encontrar buenas ofertas realmente puede mejorar la experiencia de viaje. Bien, ¿estás planeando explorar la cocina local mientras estamos allí? Definitivamente. Siempre creo que probar platos locales es una de las mejores partes de viajar. Estoy de acuerdo, no puedo esperar a probar los sabores locales y tal vez traer algunas recetas. Lección 11. Apreciando los recuerdos. Hola Ana, es muy importante valorar y recordar nuestras experiencias de viaje.
Hola Juan, me alegra oír eso. Esos recuerdos a menudo dan forma a nuestras perspectivas. Exactamente, proporcionan historias que podemos compartir con otros. ¿Tienes un recuerdo de viaje favorito? Sí, visitar las antiguas ruinas de Roma fue inolvidable. La historia era tan tangible. Eso suena increíble. Recuerdo haber caminado por las montañas y sentirme completamente en paz. La naturaleza tiene una manera de conectarnos a la tierra, ¿no es así? ¿Algún plan de viaje futuro en tu horizonte? Estoy pensando en un viaje a Japón. Quiero experimentar la cultura y los cerezos en flor. Eso sería increíble. Japón tiene una cultura tan rica y una cocina deliciosa. Absolutamente. Espero crear muchos más recuerdos preciados en ese viaje. Lección 12. El impacto de los estilos de trabajo. Hola Anna, he notado que cuando trabajo en periodos cortos, siento que hago más cosas de esa manera. Hola Juan, ¿en serio? He oído que eso puede disminuir la productividad de algunas personas. Es interesante, me pregunto si depende del estilo de trabajo de cada individuo. Definitivamente. Algunos prosperan con la estructura, mientras que otros necesitan flexibilidad para mantenerse motivados. Exactamente, creo que establecer un cronómetro para sesiones de trabajo concentradas me ayuda a concentrarme en la tarea. Esa es una técnica inteligente. Crea una sensación de urgencia, que puede resultar muy eficaz. Bien, además, tomar descansos regulares mantiene mi mente fresca. ¿Cómo sueles gestionar tu tiempo? Prefiero crear un cronograma detallado. Saber lo que tengo que hacer me mantiene organizado. Eso suena productivo. ¿Crees que te ayuda a evitar la procrastinación? Sí, lo hace. Tener un plan claro hace que sea más fácil mantener el rumbo. Creo que debería probar un enfoque más estructurado y ver cómo funciona para mí. Lección 13. La historia de la Tierra. Buenos días, Anna. ¿Sabías que esta zona alguna vez fue propiedad de unos pocos terratenientes ricos? Hola Juan, ¿en serio? No lo sabía. ¿Qué pasó con la Tierra? Los propietarios decidieron que podrían ganar más dinero con el terreno si desalojaban a los inquilinos. Eso es lamentable. El desalojo puede tener un impacto tan profundo en las comunidades. Absolutamente, a menudo desplaza a las familias y altera la cultura local. Es triste pensar en las personas que pierden sus hogares. ¿Hubo protestas en su contra? Sí, los hubo, la comunidad se unió para luchar por sus derechos, lo cual es inspirador. Es bueno escuchar eso. A veces, la acción colectiva puede conducir a cambios positivos. Exactamente, es esencial que las personas defiendan lo que creen. Lección 14. Establecer una rutina matutina. Hola Ana, eso es genial. Yo mismo he querido establecer una rutina matutina. Hola John, las rutinas matutinas realmente pueden marcar un tono positivo para el día. ¿Qué tienes en mente? Estoy pensando en incorporar ejercicio, un desayuno saludable y algo de lectura. Suena como un plan maravilloso. El ejercicio puede aumentar los niveles de energía y mejorar la concentración.
Exactamente, he oído que tener una rutina constante también puede reducir el estrés. Absolutamente. Te da una sensación de control y logro desde el principio. También quiero incluir algo de tiempo para la atención plena o la meditación. Es una idea fantástica. Puede ayudar a centrar sus pensamientos y aumentar la claridad. Tendré que empezar poco a poco y ampliar mi rutina gradualmente. ¿Algún consejo para cumplirlo? Llevar un diario para seguir tu progreso puede ser realmente motivador. Además, no seas demasiado duro contigo mismo. Gran consejo. Estoy emocionado de comenzar este viaje y ver cómo transforma mis mañanas. Lección 15. Conceptos básicos para comprar comestibles. Hola Anna, estaba pensando en hacer una lista de productos básicos de la despensa para nuestro próximo viaje al supermercado. Hola Juan, es una gran idea. ¿Qué productos básicos crees que deberíamos incluir? Creo que deberíamos empezar con productos como arroz, pasta y frijoles enlatados. Son muy versátiles. Absolutamente. Y no te olvides de las especias y los aceites, realmente pueden realzar los sabores en nuestra cocina. Bien, ¿cómo sueles llevar todas tus compras a casa? Me gusta usar bolsas reutilizables. Son más fáciles de transportar y más respetuosos con el medio ambiente. Eso es inteligente. A veces tengo problemas con las bolsas pesadas. Quizás necesite invertir en un carrito de compras resistente. Un carrito parece útil, especialmente para viajes más largos. También ayuda a distribuir el peso de manera uniforme. Exactamente. Creo que planificar con anticipación hace que las compras sean mucho más eficientes. Lección 16. Desafiando el status quo. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de Didrikson y sus desafíos a las anticuadas reglas de la AU? Hola Juan, sí. Es inspirador cómo se negó a aceptar esas regulaciones obsoletas. Absolutamente. Su determinación de abogar por el cambio es encomiable. Realmente lo es. Desafiar el status quo requiere mucho coraje y convicción. Definitivamente, Didrikson sentó un precedente para que los futuros deportistas luchen por sus derechos. Exactamente. Es importante que las organizaciones deportivas evolucionen con los tiempos. Estoy de acuerdo, al desafiar estas reglas, Didrikson allanó el camino para una mayor igualdad en los deportes. Sí, y también anima a otros a defender lo que creen. Es sorprendente cómo las acciones de una persona pueden crear un efecto dominó que impulse el cambio. Lección 17. Ampliando nuestro círculo. Hola Ana, nuestros planes de picnic van tomando muy buena forma. ¿Deberíamos invitar a alguien más a unirse a nosotros? Hola Juan, eso suena genial. Quizás a nuestros amigos de la clase de inglés les gustaría venir. Es una idea maravillosa. Es posible que disfruten la excursión y que sea una oportunidad divertida para practicar inglés. Exactamente. Además, siempre es agradable socializar fuera del aula. ¿Crees que estarían interesados en traer comida o juegos? Apuesto a que lo harían. Podría hacer que el picnic sea aún más animado e interactivo. Buen punto. Enviaré un mensaje y veré quién está interesado en unirse a nosotros.
Yo Perfecto. también. Será una Espero gran con ansias un día oportunidad para divertido lleno de fortalecer comida y nuestras risas. amistades. Lección 18. Mantenerse a salvo del sol. Hola Anna, he estado pensando en lo importante que es estar protegido del sol. Hola John, no podría estar más de acuerdo. Usar protector solar siempre es fundamental para la salud de la piel. Exactamente, también encuentro que usar sombreros y gafas de sol ayuda mucho. Esas son grandes adiciones. Un sombrero de ala ancha realmente puede proteger tu rostro de los rayos dañinos. Bien, y es importante volver a aplicar protector solar cada pocas horas, especialmente cuando se está al aire libre. Absolutamente. Mucha gente lo olvida, lo que puede provocar quemaduras solares. Con suerte, la conciencia sobre la seguridad solar sigue creciendo. Sí, la educación sobre los riesgos de la exposición a los rayos UV es esencial para todos. Se trata de dar esos pequeños pasos para protegernos y disfrutar del aire libre de forma segura. Lección 19. Aceptando lo inusual. Buenos días, Anna. Escuché que tendrán ruidos aterradores provenientes de una grabadora en el evento de la próxima semana. Hola Juan, ¿en serio? Eso suena intrigante. ¿Cuál es el propósito de esos sonidos? Es parte de un proyecto creativo para evocar emociones. Sin embargo, es solo durante unos días al mes. Eso es fascinante. Atraer al público a través de sonidos inusuales puede resultar bastante eficaz. Exactamente, es una forma única de crear una experiencia inmersiva. ¿Alguna vez has asistido a algo similar? Tengo. Asistí a una instalación de arte donde el sonido desempeñaba un papel muy importante en la atmósfera general. Suena increíble, ¿realmente puede cambiar la percepción del arte, no crees? Definitivamente. Los sonidos pueden evocar recuerdos y sentimientos que las imágenes por sí solas no pueden evocar. Estoy emocionado de ver cómo incorporan esos ruidos aterradores al evento. Lección 20. Elaboración de una rutina matutina. Hola Anna, he estado pensando que parece una rutina matutina bien planificada. Hola Juan, gracias. Intento hacerlo productivo pero divertido. ¿Y tú? Debería intentar incorporar algunos de esos elementos en mis mañanas. ¿Qué me recomienda? Comenzar con un poco de estiramiento ligero o yoga realmente puede darle energía para el día. Eso suena bien, también necesito concentrarme en tomar un desayuno saludable. Absolutamente. Una comida nutritiva puede acelerar tu metabolismo y mejorar la concentración. He oído que planificar la noche anterior también puede ayudar a optimizar la rutina matutina. Sí, preparar tu ropa y tus comidas con antelación puede ahorrarte mucho tiempo. Definitivamente lo intentaré. Podría ayudarme a sentirme más organizado y menos apresurado. Lección 21. Días ocupados por delante. Hola Anna, parece que ambos tenemos días muy ocupados por delante. Hola Juan, sí. Tengo una agenda llena con reuniones y tareas programadas. Aquí igual, intento priorizar mis tareas para mantenerme organizado. Ese es un enfoque inteligente. ¿Cómo sueles priorizar qué abordar primero? A menudo, hago una lista de tareas pendientes y las clasifico por urgencia e importancia. Gran idea.
Me gusta usar una agenda para visualizar mi día. Me ayuda a mantenerme concentrado. Esa es una técnica valiosa. Con suerte, ambos podremos lograr que todo se haga de manera eficiente. En efecto. Y si nos responsabilizamos mutuamente, las cosas podrían resultar más fáciles. Absolutamente, nos comunicaremos más tarde para ver cómo estamos progresando. Lección 22. Navegando por nuevas experiencias. Buenos días, Anna. Estaba pensando en nuestra próxima salida. Eso suena bien. Hola Juan, estoy de acuerdo. Estoy emocionado, pero ¿qué pasa con la seguridad? Ese es un punto importante. Definitivamente no quiero terminar en una situación complicada. Exactamente. Deberíamos elegir una zona segura y tal vez incluso investigarla de antemano. Buena idea. Consultar reseñas o recomendaciones puede ayudarnos a encontrar los mejores lugares. Sí, y podría ser aconsejable viajar en grupo para mayor seguridad. Acordado, siempre es mejor tener amigos cerca, especialmente en lugares desconocidos. Y podemos compartir la responsabilidad de vigilar nuestras pertenencias. Perfecto, con un poco de planificación, tendremos una experiencia divertida y segura. Lección 23. Hacer que las páginas web sean interactivas. Hola Anna, he estado explorando cómo es posible hacer que las páginas web sean interactivas. Hola John, eso suena intrigante. ¿En qué aspectos te estás centrando? Busco elementos multimedia como vídeos y animaciones para atraer a los usuarios. Ese es un gran enfoque. Interactivo significa que los lectores pueden participar activamente en lugar de limitarse a leer. Exactamente, agregar cuestionarios o encuestas puede aumentar significativamente la participación de los usuarios. Sí, y la incorporación de botones para compartir en las redes sociales también puede mejorar la interacción. Estoy de acuerdo, cuanto más interactiva sea la página, más probabilidades habrá de que los usuarios regresen. Absolutamente. Crea un sentimiento de comunidad y fomenta la retroalimentación. Estoy emocionado de experimentar con estas ideas y ver cómo mejoran la experiencia del usuario. Lección 24. Planificación de un viaje. Hola Ana, sí, estaré conduciendo allí durante el fin de semana. ¿Tiene alguna actividad específica en mente? Hola John, eso suena emocionante. Estaba pensando que podríamos explorar algunas rutas de senderismo locales. Gran idea, el senderismo es una forma maravillosa de conectarse con la naturaleza y mantenerse activo. Absolutamente. Además, es una oportunidad fantástica para tomar hermosas fotografías. ¿Conoces algún sendero en particular que sea recomendado? He oído que Silver Lake Trail ofrece vistas impresionantes y es adecuado para todos los niveles. Eso suena perfecto, me encantan los senderos que son accesibles pero gratificantes. Exactamente. También deberíamos preparar un picnic para disfrutar en la cumbre. Estoy totalmente a favor de eso, añade un toque agradable a nuestra aventura. Lección 25. La magia del arte. Buenos días Anna, siempre me han atraído los paisajes y las pinturas de la naturaleza. Hola John, a mí también me encantan. Pueden traer tal sensación de tranquilidad.
Exactamente, hay algo muy relajante en estar rodeado de paisajes naturales en el arte. Sí, y a menudo evocan sentimientos de nostalgia o pasión por los viajes. ¿Tiene un artista favorito conocido por sus pinturas de paisajes? Admiro las obras de Claude Monet, su uso de la luz y el color es fascinante. Monet es fantástico, sus pinturas capturan maravillosamente la esencia de la naturaleza. También aprecio cómo los diferentes artistas interpretan los paisajes en sus estilos únicos. En efecto, cada artista aporta su perspectiva, lo que hace que el arte sea tan diverso y enriquecedor. Lección 26. Justicia en el desarrollo de productos. Hola Anna, leí acerca de una nueva empresa que ata cintas a sus productos. Es bastante innovador. Hola Juan, ¿en serio? ¿Cuál es el significado de las cintas? Fomentan la equidad en el proceso de producción, garantizando un abastecimiento ético. Ese es un enfoque encomiable. Es fundamental que las empresas mejoren sus productos de forma responsable. Absolutamente, los consumidores son cada vez más conscientes del origen de sus productos. Sí, y la transparencia en la producción puede generar confianza entre la marca y sus clientes. Exactamente, es una situación beneficiosa tanto para la empresa como para los consumidores. Espero que más empresas adopten prácticas similares en el futuro. Yo también, es importante para nosotros apoyar a las empresas que priorizan los estándares éticos. Lección 27. Días calurosos junto al agua. Hola Ana, ¿recuerdas la semana que estuvimos allí? Hacía mucho calor. Hola Juan, sí. El sol ardía, pero el agua seguía siendo muy refrescante. Exactamente, me encantó cómo podíamos refrescarnos después de pasar tiempo bajo el sol. Yo también. Nadar parecía un escape perfecto del calor. ¿Disfrutaste las actividades en la playa? Definitivamente, jugar al voleibol de playa fue lo más destacado para mí. ¿Y tú? Realmente disfruté construyendo castillos de arena y recolectando conchas marinas en la orilla. Eso suena divertido. Es sorprendente cómo actividades simples pueden crear recuerdos tan duraderos. Lección 28. Elegir ingredientes para pizza. Buenos días, Anna. Cuando se trata de pizza, me encanta el pepperoni y los champiñones. Hola John, esas son opciones clásicas. Pero esta vez optemos por medio queso para variar. Suena como una gran idea. La pizza de queso siempre agrada al público. Exactamente. Se equilibra muy bien con los aderezos. ¿Qué otros ingredientes te gustan? También me gustan las aceitunas y los pimientos morrones. Añaden un agradable crujido y sabor. Están deliciosos. Prefiero un poco de picante, así que los jalapeños también son mi opción. Los jalapeños picantes realmente pueden realzar el sabor. Quizás podamos tener una mezcla de todo. Eso sería perfecto. Una pizza variada siempre es más divertida para compartir. Estoy emocionado por nuestra noche de pizza.